hemos estado deteniéndonos en cada uno de los items de esta lista que el Señor dio en los versículos 21 y 22. Ya estamos en el versículo 22 y hoy vamos a ver el tema número 10, que se titula la envidia. Leemos Marcos 7:22. Dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El cristianismo moderno, y no que haya otro cristianismo, sino el cristianismo que se practica hoy en día, se ha convertido en muchas de las veces, en muchos de los lugares, en un ritual en el cual predominan las tradiciones huecas, prácticas huecas que no tienen ningún sentido. Algunas de ellas son hasta absurdas y a lo mejor tú estás de acuerdo. Voy a poner solo unos cuantos ejemplos, pero podría tardarme toda la enseñanza hablando de ejemplos de tradiciones huecas o prácticas absurdas que se dan en la cristiandad, en este cristianismo moderno. Una de ellas, por ejemplo, es el decretar mi prosperidad o decretar cualquier otra cosa. Sacando de contexto uno que otro versículo por allá, se ha hecho una doctrina, se ha hecho una tradición, se ha hecho un ritual al que se le atribuye poder, el que todo lo que yo declare con mi boca, eso va a pasar. Sí, ahí toman a Elías, ¿no? Que Elías dijo que no iba a llover y no llovió. Entonces alguien dice por ahí: yo puedo decir que el COVID se acaba y se acaba, según algunos de ellos. Pues ya dijeron y hasta soplaron y escupieron y hicieron todo tipo de cosas y el COVID continúa. Entonces, esto solamente por mostrar cómo esta tradición hueca llega a ser hasta absurda, no tiene ninguna relevancia. Y como decía yo en la primera reunión, lo reitero, no estoy diciendo que las personas o creyentes quienes hacen ese tipo de cosas realmente no sean creyentes, o que estén blasfemando, o que vayan a perder la salvación. No, nada de eso. Estamos hablando de tradiciones huecas que hacen por lo menos, como mínimo, perder el tiempo a las personas. Ese tiempo que usas para decretar y este tipo de cosas, pues mejor lo podrías utilizar orando conforme a la voluntad de Dios y decir: Señor, pues está este buen deseo en mí, que se acabe la pandemia, pero pues no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Otra de las tradiciones huecas o hasta absurdas que se dan en medio de la cristiandad es, por ejemplo, andar atando demonios. O sea, a lo mejor tú andabas por ahí también con tu cuerda y atando demonios y todo. Y resulta que lo que tenía el don, ¿verdad?, de este señor, no era alcoholismo, no era que había decidido beber alcohol sin parar y todo el tiempo, ¿no? Sino que en realidad, por allí un predicador salió y dijo: ese es un espíritu de alcoholismo al cual hay que atar. Y el don dice: no, pues está padrísimo, no soy yo. Es el espíritu, el demonio ese que me tiene a mí, pues no me suelta, pues átenlo. Y se vuelve a ir al otro día de parranda y entonces pues no lo ataron bien, ¿no? Pues sigan y le quitan la responsabilidad al don de ponerse hasta las manitas de borracho, cuando en realidad le están diciendo que es un demonio supuestamente, ¿no? Y así, demonio de alcoholismo, demonio de drogadicción, demonio de chismoso, demonio, y le ponen demonio y hasta le dicen huye, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Otra de las tradiciones huecas y populares y hasta absurdas es, por ejemplo, esta de descubrir el campeón que hay en mí. Descubrir que yo soy lo máximo, que yo soy la octava maravilla, que yo soy, una maravilla, ¿no? Estas tradiciones invalidan el propósito de Dios, que es que le conozcamos a Él. En el mejor de los casos, nos hacen perder el tiempo, nos hacen vernos ridículos, ¿sí? Porque, alguien con sentido común dice: ¿cómo vas a decretar tu prosperidad si te levantas a las 12 del día, hijo? Te levantas a las 12 del día y vas a buscar trabajo con ganas de no encontrarlo, y nomás diciendo que decretas prosperidad sobre tu vida, ya va a aparecer. Alguien, hasta un incrédulo en sus 5 sentidos, va a decir: qué ridículo, ¿no? Pero el asunto es de que otro de las implicaciones que tiene esto es que invalidan el propósito de Dios, nos distraen del propósito de Dios, que es que le conozcamos. Dios desea que le conozcamos. En la creación, veíamos el domingo pasado, el Señor se estaba manifestando a nosotros, revelando a nosotros, porque Él desea que le conozcamos, pero este tipo de cosas nos desvían de su propósito, que es que le conozcamos. Déjame ponerte un ejemplo antes de empezar ya de lleno con la enseñanza. Estoy solamente en la introducción tratando de que nuevamente nos contextualicemos en la enseñanza y el propósito de la serie como tal. Vamos a Job capítulo 42, versículo 1. Y se trata de este hombre, Job,
del cual el libro lleva su nombre, a pesar de que Job era un hombre temeroso de Dios, que era apartado del mal, o sea, pues era un buen hombre, ¿no crees? De hecho, Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, el cual es un varón temeroso, es un varón recto? Y Dios mismo habló así de Job. Pero a pesar de todo eso, cuando Job se vio a sí mismo, cuando se vio en el espejo, pudo reconocer su condición real y a la vez, o después de eso, pudo conocer el inmenso poder de Dios. Cuando nosotros nos vemos en el espejo y vemos pura belleza, ¿ya para qué queremos a Dios? O sea, somos dioses para nosotros mismos, pero cuando realmente vemos nuestra condición a la luz de Dios, podemos alzar nuestros ojos y ver a Dios. Dice Job 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Andaba nomás, sí, Dios, y andaba en mis tradiciones huecas y en todo este tipo de asuntos, solamente de oídas. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué ocurre cuando nuestros ojos ven al Señor? Cuando conocemos verdaderamente a Dios. Por tanto, me aborrezco. ¿Qué tal? O sea, no es, ¿te fijas cómo choca con la filosofía de ámate a ti mismo y ve donde te valoren? Ámate a ti mismo. No. Alguien quien ha visto a Dios, quien sus ojos han visto a Dios, se aborrece a sí mismo. Pero no se queda allí. O sea, no se trata de seremos y decir, ay, soy una cucaracha y ay, qué feo soy. No. El aborrecernos a nosotros mismos, después de habernos visto como realmente somos, nos lleva a lo que dice la segunda parte del versículo 6. Y me arrepiento. No nomás se trata de quedarnos diciendo qué feo soy, qué horrible soy. No. Sí soy feo, sí está espantoso lo que veo. Ahora me arrepiento en polvo y ceniza. No es un arrepentimiento intelectual únicamente, ¿eh? O sea, aquí hay mucha enseñanza, pero es solo la introducción. No es solo un arrepentimiento intelectual. ¿Sabes qué? Si estoy mal, necesito cambiar. Es como cuando te ves en el espejo y dices, no, pues sí, hay que ponerse dieta, ¿verdad? Pero después te vas a los tamales, ¿no? Y te vas a las tostadas y no haces nada. Y te sigues sentado ahí todo el tiempo viendo Netflix. Bueno, no es un arrepentimiento intelectual, sino es un arrepentimiento de polvo y de ceniza, que es lo que hacían los hebreos, los judíos. Se llenaban de ceniza y se ponían una ropa como tipo costal que les estaba pues raspando la piel, o sea, para recordarse la inmundicia que tenían y esa necesidad de arrepentimiento precisamente, ¿no? En esa serie estamos encontrándonos con nosotros mismos, ¿cierto? Nos estamos encontrando con nosotros mismos. Y no sé tú, pero pues no es muy agradable lo que estoy encontrando de mí. O sea, no crea que yo estoy como que en una posición superior diciendo, todo esto que yo les digo son ustedes, pero yo soy mejor que ustedes. No, para nada. En cada una de las enseñanzas que hemos visto en esta serie, al primero que han descalabrado han sido a mí, en algo, y usted pues no se queda solo, ¿verdad? No me deja solo a mí. El Señor nos ha hablado en cada una de estas enseñanzas de esta serie. Aunque es desagradable ver que en nosotros hay todo esto que dijo Jesús, es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno que usted está aquí. Yo pensaba que después de desde la primera enseñanza, en la segunda ya no iba a venir nadie, pero bueno, dije, bueno, si no se nota tanto porque estamos en pandemia y pues ahí, ¿no? Se queda vacío el auditorio. Pero me da mucho gusto que usted esté aquí porque está de acuerdo conmigo en que es necesario. Hoy vamos a descubrir la envidia que hay en nosotros. La palabra envidia proviene del latín invidia, es muy similar, solo que empieza con I. Esta definición dice así: la envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Okay, si me detengo hasta allí, eso no es malo. O sea, no es malo que nosotros deseemos o que alguien desee algo que otra persona tiene y que esta persona no tiene. O sea, no hay nada de malo en eso. Por ejemplo, si tú deseas aprender a cocinar, hermana, no sales de los mismos platillos o no sabes cocinar, y dices, ok, está la hermana X, ¿no? No voy a ponerle ningún nombre para que no se alcen el cuello, ¿verdad? Pero está la hermana X que cocina maravilloso. Entonces está esta hermana que dice, ¿sabe qué, hermana? Yo reconozco esta virtud en usted, ¿por qué no me da unas clasecitas? Yo deseo cocinar como usted. Bueno, ahí no hay nada de malo.
o un curso el que nosotros tomamos, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, vemos un maestro al que reconocemos que tiene conocimiento, sea de música o de lo que sea, al cual nosotros nos acercamos para aprender porque deseamos ese conocimiento o esa virtud que la persona tiene. Incluso puede ser en algo material. Tú ves a alguien quien llega con unos zapatos nuevos y le dices, oye, qué pompó, ¿verdad? O sea, qué bonitos zapatitos traes, ¿no? Están maravillosos. O sea, esa persona tiene unos zapatos que tú no tienes y que deseas. ¿Qué haces? Le preguntas, ¿no? Oye, ¿dónde los compraste? O sea, ¿cuánto te costaron? ¿Qué sé yo? Etcétera. Y tampoco está mal que los compres porque te gustaron los zapatos de la otra persona. O sea, desear algo que otra persona tiene y que uno no tiene en sí mismo no es envidia. La pregunta es, ¿cuándo se convierte en envidia ese deseo de obtener algo que la otra persona tiene y que yo no tengo? Voy a continuar leyendo la definición. Se trata, por tanto, del pesar, la tristeza o el malestar por el bien ajeno. O sea, esta persona cocina mejor que yo, entonces ojalá que se le quemen los frijoles hoy, ¿verdad? Ojalá que le explote la estufa en la cara. Ya me fui bien acá, ¿no? Bueno, eso ya se convierte en envidia. Es tristeza. Esta persona tiene unos zapatos nuevos, me agüito porque trae zapatos nuevos y yo no los tengo. Y en vez de preguntarle dónde los consiguió, en vez de ahorrar yo para comprarme unos iguales, pues me agüito, ¿no? Y digo, pues esta persona, yo no los tengo. Y esto, dice, la envidia constituye el resentimiento. O sea, el sujeto no quiere mejorar su posición, o sea, no quiere aprender como la otra persona aprendió, no quiere esforzarse para tener lo que la otra persona tiene, sino que desea que al otro le vaya peor. Eso ya es envidia. En el texto bíblico de Marcos que estamos viendo, no se utilizó la palabra griega tonos, que es envidia. O sea, una sola palabra, tonos, significa envidia. Es interesante cómo nuestra traducción dice envidia, pero son dos palabras griegas. Una es oftalmos, ¿te suena? Oftalmólogo, oftalmología, que tiene que ver con ¿qué? Con la vista, ¿no? Ojos significa oftalmos o vista. Y poneros, que significa maldad. Entonces, estas dos palabras, cuando nosotros las unimos, decimos ojo maligno, ojo malvado, igual a envidia. Es bien interesante esto, ¿no? Y la definición de estas dos palabras, lo encontré en un diccionario bíblico, dice así: es una mirada distorsionada, orientada por el maligno. Por supuesto, no es orientada por el Señor, esto no proviene de Dios, sino que es orientada por el maligno. Esa forma de ver las cosas cambia lo bueno por lo malo, haciendo ver que la realidad no es lo que se aprecia, sino aquello que supuestamente se oculta. Déjame te explico un poquito la definición. O sea, es esa persona quien tiene una virtud, llámale la que tú quieras. Entonces, la persona quien tiene un ojo maligno no ve la virtud en la persona, lo que hace es cambiar la virtud por lo negativo. O sea, le busca sí, hace esto muy bien, pero tiene esto. O sea, le busca lo malo y hace ver que la realidad no es lo que se aprecia. O sea, no creas que es así como parece. Hay algo oculto allí. Eso es este ojo maligno. Es una de las formas de generar dudas sobre otra persona. De modo que quienes sentían respeto por esa otra persona, por su virtud o por X cosa, luego dudan de su conducta. Esto es esta palabra o esta definición de estas dos palabras, ojo maligno, que se tradujeron como envidia. De hecho, el elemento de hoy de la envidia va estrechamente ligado con el que vamos a ver la próxima semana, que es la maledicencia o la blasfemia. Hay varios ejemplos bíblicos que ilustran la envidia. De hecho, cuando vi la lista, lo que continuaba en la lista, inmediatamente se me vinieron varios ejemplos a mi mente. El primero que se me vino a la mente, quizás sea por orden de aparición, fue Caín y Abel, ¿no? O sea, Caín, que por envidia mató a su hermano Abel. Y esto lo vimos ya en el tema de los homicidios. Entonces, pues no vamos a repetir esa historia bíblica, ese relato bíblico. Otro de los ejemplos que se me vino a la mente fueron los hermanos de José. Acuérdate que José pues tenía una túnica que su padre le dio de muchos colores y sus hermanos le tenían envidia. No le podían hablar pacíficamente y no llegaron solamente allí, sino que lo vendieron. Lo vendieron en vez de matarlo. Primeramente lo querían matar, pero uno de ellos dijo, no, pues ¿qué ganamos hermanos con matarlo? Mejor vendámoslo y nos llevamos una lana, ¿no? Entonces, principalmente lo querían matar, lo terminaron vendiendo.
Y creo yo que uno de los ejemplos más trascendentes para nosotros en cuanto a envidia son, por ejemplo, los líderes religiosos. Porque acuérdate que ellos eran los meramente de aquel tiempo, ¿no? Eran aquellos quienes se les sentaba en las primeras bancas en las sinagogas, se les aplaudía, se les hacía reverencia, y no le llamaban Pancho, no, le llamaban Rabí Pancho, ¿verdad? O sea, y a ellos les gustaba que les llamaran Rabí, y les gustaba que se sentaran a sus pies para ellos enseñar, y les gustaban dictar conducta, y habían, pues, su tradición, ya había, de hecho, se había hecho más grande que la misma palabra, ¿no? Y ellos eran los que apuntaban a todos están mal, nosotros solo estamos bien, etcétera, ¿no? Pero estos líderes religiosos, ¿qué ocurrió? Que de pronto aparece en escena un hombre llamado Yeshua, Jesús, el cual enseñaba, pero enseñaba con autoridad. Y no es que gritaba mucho, aunque a lo mejor sí, no sé. El tema es de que él enseñaba con autoridad porque su vida respaldaba aquello que él enseñaba. Porque su vida demostraba en el servicio que él hacía y en la actitud que él tenía, en el sentir que él tenía, reflejaba que realmente lo que enseñaba era una realidad. Y no solo eso, hacía milagros, y no solo eso, pues hacía señales, etcétera, ¿no? Entonces, ellos por envidia, según Mateo 27:17, por envidia entregaron a Jesús a Poncio Pilato para que le mataran. Ellos mismos desearon apedrearle en más de una ocasión, pero no podían. Entonces, ¿qué hicieron? Pues que lo pusieron en manos de Poncio Pilato para que le matara. Y todo esto fue, repito, por envidia. Pero no vamos a ver esos ejemplos hoy. Vamos a ver dos ejemplos que están cercanos el uno al otro. El primero que vamos a ver es el rey Saúl. Y nos vamos a ubicar ahí en el libro de Primero de Samuel. Vamos a ver algunos versículos de ahí. Primero de Samuel, capítulo 18. Mientras que lo buscas, déjame te describo un poquito acerca de este rey de Israel, el primer rey de Israel. Anteriormente, Israel era gobernado por Dios a través de los jueces. Pero ¿qué ocurrió? Que el pueblo de Israel empezó a ver que los otros pueblos, las otras culturas tenían un rey, y pues todo este asunto del rey y lo que implicaba, y le daba como glamour al asunto, ¿no? Así que ellos dijeron, nosotros le dijeron a Dios, queremos un rey, así como los otros pueblos. O sea, no queremos que nos gobiernes tú, Señor, así como lo has hecho hasta ahora por medio de los jueces, sino que queremos que así como los pueblos tienen su rey, que a nosotros nos gobierne nuestro rey. Y allí nació la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el pueblo pidió a un rey, y no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran un rey, pero Dios se los dio. Dijo, ¿quieren rey? Pues ahí les va su rey. ¿Cuáles eran las características físicas o atractivos físicos de este rey? Porque no era cualquier rey, Era un rey, según la Escritura, alto en estatura, pero además era un rey fuerte. O sea, tú lo veías y te quedabas, wow, ¿no? O sea, no era de aquellos gobernantes que así todos chaparritos, todos así, ¿no? Como que no das mucho por él, ¿no? No, o sea, cuando Saúl llegaba era, órale, o sea, este cuate sí tiene presencia, tiene imagen. Sin embargo, a pesar de su apariencia, tenía serios problemas con su carácter. Y no confundamos, una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. El temperamento es eso que cada uno de nosotros tenemos de forma natural, desde niños lo manifestamos. Hay quienes son muy activos, muy emprendedores, ¿no? Por naturaleza, y hay otros que son más tranquilos, que son más analíticos. Eso es el temperamento. Pero el carácter es el formar ese temperamento que tenemos por medio de la palabra de Dios primeramente, pero también de la educación que se da en el hogar. O sea, no es, no, pues así es el niño, bien berrinchudo, así, ay, es que es de carácter fuerte. No. Usted lo está haciendo que sea un explosivo, que sea una persona iracunda. No. Tiene que moldear ese temperamento y que se convierta en un carácter, y eso se hace con la palabra de Dios. Entonces, el carácter de Saúl, primeramente nos arroja la Escritura que era un carácter impaciente. Era una persona que no sabía esperar, que lo quería todo ya. ¿Te suena alguien así? ¿Hay alguien así aquí? ¿O conoces a alguien así? En una batalla contra los filisteos en Gilgal, ¿qué ocurrió? Ocurrió que debía de venir el profeta para pedir el favor de Dios e ir a la batalla. Pero el profeta no llegaba, el profeta Samuel. No sé qué pasó, no sé si no llegó el Uber,
se le ponchó una llanta, qué sé yo, pero no llegó el profeta Samuel. Entonces ellos necesitaban salir a la batalla y necesitaban pues pedir el favor de Dios, porque pues era la costumbre. Entonces Saúl ya estaba listo para ir a batallar, pero estaba este asunto que le atoraba, que era que el profeta no llegaba. ¿Y qué hizo él? Dijo, pues sabes que yo voy a hacer lo que hace el profeta, pues no es nada complicado, de nada del otro mundo, se ofrece el sacrificio y vámonos a la guerra. Bueno, esto, mis hermanos, esta impaciencia suya, que le llevó a usurpar un lugar que no le correspondía, porque no porque era el rey podía hacer todo lo que le diera su gana. Había funciones que Dios había asignado para cada persona. Y él, pues, en esta impaciencia, realizó esta labor profética que no le correspondía a él, y esto fue lo que le costó el reino. Dios lo desechó desde allí. Pero además de ser impaciente y arrogante, era desobediente. ¿Por qué? Porque no acabó con los amalecitas. El Señor le dio una misión y le dijo, ve y hiere a Amalec, no dejes nada. Dios le dio instrucciones precisas al rey de lo que tenía que hacer con los amalecitas. ¿Y qué hizo él? Pues obedeció de manera parcial. Y obediencia parcial es igual a desobediencia. Así es como lo dice la Biblia. O sea, ¿qué hizo él? Pues no, pues sí, vamos a destruir, como dijo Dios. Y llega y ve, ¿pero esto? No, esto lo hacemos por un ladito. Y esto sí. Y, o sea, él hizo su selección que nadie le dijo que hiciera. Así como a veces nosotros somos, ¿no? Dios nos dice, tienes que acabar con eso. Y sí, decimos unas cosas. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré, ¿verdad? Pero esto no, Señor, porque me encanta, ¿verdad? Y lo hacemos a un ladito, bien al estilo Saúl, ¿no? Pero eso es desobediencia, según la palabra. Hacer las cosas de Dios a mi manera es igual a desobediencia. O sea, el profeta le dijo, mira, Dios no se complace tanto en los sacrificios, o sea, Dios no le impresiona, nada le impresiona a Dios de lo que nosotros podamos hacer, ni nuestra gran fe, ni nada, ni nuestras buenas intenciones, sino que se haga su voluntad, eso es todo, que se haga tal y como Él dijo, así va el asunto. Saúl fue desechado por Dios. ¿Por qué? Porque cometió un error, o sea, porque pues, fue imprudente y fue impaciente en ese momento y usurpó el lugar que le correspondía al profeta. No fue desechado por eso. Saúl fue desechado por cometer un error y hacer las cosas a su manera en una ocasión. No fue desechado por eso. Fue desechado porque no era recto delante de Dios. Ahí es en donde está el punto. El punto es de que vino el profeta y le dijo en aquella ocasión que tomó el lugar que no le correspondía, locamente has hecho, rey. Y él no dijo, ups, sí es cierto. Tienes razón, profeta. Señor, perdóname. No hizo eso. Eso es una muestra de una persona que no es recta, que no es íntegra. No es perfecta, pero no es íntegra. Cuando vino el profeta a decirle, mira, el Señor dijo que hicieras esto. No, yo lo hice. Ahí tienes una muestra de alguien quien no es recto. O sea, desobedecemos y luego decimos que somos bien obedientes. No, yo lo hice. Y se oyen los burros y las ovejas, el escándalo atrás, ¿no? De nuestros actos y los resultados de nuestras decisiones. Pero no, yo hice. ¿Y qué es este balido que oigo? Le dijo el profeta. Bueno. Fue el pueblo. Pero era para ofrecer, ¿me entiendes? O sea, ahí es en donde vemos el por qué fue desechado, porque no es porque Dios sea implacable, que no sea misericordioso, que no perdone nuestros errores y nuestras fallas. No, el asunto es de que somos desechados cuando no somos rectos, cuando le echamos la culpa a otros, cuando nos justificamos, etcétera. Por no reconocer su pecado es que fue desechado. Dios le dijo al profeta Samuel, mira, yo ya deseché a Saúl y yo ya me he buscado a un varón, yo mismo, dijo Dios, no es el pueblo. Ahora yo les voy a mostrar la diferencia de qué pasa cuando ustedes eligen y qué pasa cuando yo decido. Entonces el Señor le dijo, yo ya me busqué un varón que es perfecto. No es perfecto, y lo hemos visto y lo sabemos, pero era conforme a su corazón, es lo que dijo en 1 Samuel 13:14. Se trataba de David, a quien todos conocemos, el rey David, quien siendo un jovencito apenas derrotó a un gigante llamado Goliat. Y eso, por cierto, niños que están aquí, hermanos, papás que están aquí, eso no es un cuentito, O sea, ninguna de las historias bíblicas es un cuentito. Ni el arca, ni el pez de Jonás, ni los milagros de Jesús son cuentitos para entretener. No. Creemos que ella es inspirada. Y por la fe nosotros creemos
que esos no son cuentitos ni alegorías, son realidades. Después, la ciencia ha demostrado muchas de estas cosas y va a seguirlo haciendo, que fueron reales. Pero David entonces derrotó a este gigante Goliat y lo hizo en el nombre del Señor. No dijo, a ver, ahorita van a ver. ¿Qué pasó aquí? Yo soy David, y me acaban de ungir. Ahorita van a ver de qué lado más que la iguana, ¿no? No. Él no hizo eso. Él dijo, tú vienes y estás amedrentando al pueblo de Dios con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Ahí es en donde se ve la diferencia. Él no lo hizo desde su propia iniciativa, lo hizo en el nombre del Señor. Dijo, Señor, tú vas conmigo. Y mientras el rey, alto, fuerte, estaba escondido ahí. Estoy mandando emails ahorita, estoy ocupado. Está ocupado el rey. Pero el gigante está amedrentando al pueblo. No, ahorita no. Bueno, David, sí, dale la armadura, que se le eche él. Bueno, después de esto, de esta victoria, Saúl integró a David en su ejército. Y aquí podemos ver un detalle muy importante. Podemos ver que David, aunque ya había sido ungido como rey por el profeta, esto ya había acontecido, vemos cómo él no inició como rey. O sea, no llegó así todo embarrado de aceite y llegó y le dijo al rey, a ver, Saúl, para afuera, ya llegó aquí, ahorita vas a ver. Todavía traigo aceite aquí del profeta que me lo aventó. No. Él inició, pues, no como rey, sino como parte del ejército. Veamos el versículo 5 de 1 de Samuel 18. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. ¿Qué tal? 1 de Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Aquí hay un principio importante de una persona recta. Y es que David no dijo, Saúl dice esto, yo no voy a hacer esto. ¿Qué le pasa si él está bien desechado por Dios? Súper desechadísimo. Es un desobediente, es esto y es aquello, es un altivo, es un soberbio, no es recto. Yo soy el hombre conforme al corazón de Dios. Yo no voy a hacer lo que él me diga. ¿Quién es él para decir? Vea que no. Como muchos a veces actúan. Ven a un líder. O sea, Saúl seguía siendo rey. Y Dios tenía un tiempo y era Dios quien iba a obrar. ¿Qué le correspondía a David? Ir a donde quiera que Saúl le enviara. Y allí podría yo desarrollar otra enseñanza. Pero David salía donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. A eso la Biblia le llama prudencia. ¿Qué tal? El mundo le llama, ¿cómo le llama? No, estás bien menso. O sea, ¿cómo vas a hacer lo que ese rey te dice? Tú eres el rey, tú tienes autoridad, él ya está desechado. Hay que ser mansos, pero no mensos. Y que quién sabe qué, y empieza, eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dice el mundo. Pero la palabra, a eso, a obedecer a un rey desechado, a un rey con todos estos errores, solo porque es rey, la Biblia le llama prudencia. Hago un paréntesis. Hay un libro que se llama Perfil de 3 monarcas. Se lo recomiendo. Cómprelo o lo puede escuchar en YouTube, está en audiolibro. Se llama Perfil de 3 monarcas. Está buenísimo. Habla acerca de David, de Saúl y de Absalón. Pero bueno, cierro el paréntesis. David se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aquí hay algo que es indiscutible y es que Dios estaba con David. Es lo que dice el versículo 14 también. Era el Señor quien otorgaba las victorias, no a David. Veámoslo nuevamente, este principio que muchas veces se ha repetido. La Biblia no se trata de David, sino se trata de Dios y su pueblo. Y David jugaba un papel importante ahí, pero no se trata de David. O sea, y David lo entendía así. No se trata de mí, no se trata de mi gran capacidad, se trata del pueblo de Dios. Así debemos de pensar nosotros, de manera colectiva, no de manera individual. Yo, el campeón, mis metas, mis sueños, no. Sino yo soy parte de lo que Dios está haciendo. Y si Dios, a Él le place usarme en lo que Él está haciendo, pues gloria a Dios, aleluya, pero no se trata de mí. El Señor le daba las victorias a David y la más sonada, la más popular fue esta de Goliat. El pueblo era amedrentado y ellos vieron cómo le cortó la cabeza en el nombre de Dios, le dio la gloria a Dios. Versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Subraya eso. Cada vez que el rey volvía de alguna batalla, estaba allí todo el baile, ¿no? Y todo el anuncio y la algarabía para recibir al rey. No sé si era algo que el mismo rey había
provocado o algo que Dios había mandado, pero aquí lo vemos. Dice que para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Lo que sí podemos ver en la Escritura es que a Saúl le gustaba ser honrado por el pueblo, le gustaba ser reconocido por el pueblo, aplaudido por el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel momento cuando él desobedeció en Gilgal, ¿sí? Cuando Dios le dijo que pues matara a los amalecitas y él desobedeció u obedeció parcialmente, que al final es desobediencia, llegó el profeta y después de confrontarlo, él dijo, sí, pequé, pero hónrame delante del pueblo allá afuera. Ahí estaba el corazón de Saúl, en ser aplaudido. O sea, a él no le interesaba tanto que había desobedecido a Dios, que Dios le había desechado, que, o sea, todo esto que el profeta le dijo, que ya se había buscado a otro, no. A él lo único que le importaba era que al salir de ahí estuviera todo el pueblo y que le viera que él y el profeta eran uno mismo, que estaba todo súper bien. La apariencia únicamente. De hecho, allí mismo también en la Escritura vemos cómo Saúl se levantó un monumento a sí mismo. Aquí está, la estatua Saúl. Véanla todos, contémplenla todos. Como a veces el ser humano tiende a hacer, ¿no? A levantarse, no estatuas de algún tipo de material, de bronce o de lo que sea, pero sí a levantarnos apariencias en redes sociales y ese soy yo, contémplenme, apláudanme, etcétera, etcétera, ¿no? En esta ocasión, que estamos viendo aquí en el versículo 7, el recibimiento para Saúl fue distinto, fue peculiar. Versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, imagínatelo a Saúl entrando, Saúl hirió a sus miles, y él, claro, ¿no? Pero luego sigue la canción, y David a sus 10,000, y ya se quedó ahí como, ¿what? La popularidad de David estaba creciendo, pero acuérdate, David no estaba buscando popularidad. Él no estaba buscando fans, no estaba buscando likes, no estaba buscando influencia, etc. La popularidad de Saúl, por otro lado, estaba decayendo. Los followers le estaban bajando a Saúl y a David le estaban creciendo. Vamos a ver cuál fue la reacción de Saúl, versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. O sea, se olvidó de que Dios le había dado la victoria. Al final, sea David o sea Saúl, el pueblo recibió la victoria. No. A él le desagradó. Y aquí es en donde vemos la envidia. Le molestó que David recibiera mayor reconocimiento que él. Él creía que merecía reconocimiento y David lo estaba recibiendo y eso le molestó. ¿Sabes qué es lo que produce la envidia en el hombre? Inseguridad. Hay quienes tratan de darles tratamientos a las personas inseguras, pero ¿sabes qué? Vemos en la Biblia, yo me apego a lo que dice la Biblia y veo que la inseguridad en Saúl fue el resultado de la envidia. O sea, él dejó de confiar en que pues, Dios le había puesto como rey, si quieres como voluntad permisiva, pero al final era rey. Empezó la inseguridad. Su inseguridad no era porque, híjole, pues, Dios ya me quitó del reino, porque desobedecí, etcétera, me arrepiento. No. Él estaba inseguro del reino y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. ¿Qué tal? Ahí empezó la inseguridad. Este tiene más popularidad que yo, es una amenaza para mí. La visión de Saúl estaba distorsionada. Dijimos que envidia es ojo maligno, un ojo que no ve bien. La visión de Saúl estaba distorsionada por la envidia. Simplemente no podía ver que Dios estaba guardando a su pueblo, que Dios estaba dándole la victoria a su pueblo, por medio de David o por medio de quien fuera. Solo le importaba su posición, solo le importaba su honra. Y David le representaba una amenaza. Su ojo malo no le permitía ver que en realidad David no era una amenaza para él. No. ¿Sabes qué fue lo que amenazó y destruyó su reinado? Su desobediencia. Y así somos, ¿no? Pensamos que otra persona tiene la culpa, pero en realidad es mi desobediencia. Pensamos que la iglesia tiene la culpa, o el hermano tiene la culpa, o quién sabe quién tiene la culpa, Barney o quien sea tiene la culpa, todos, pero no mi arrogancia, de mi condición. Así que no podía ver eso él porque la envidia le tenía cegado. Lo que le hizo perder el reino, repito, no fue David, sino su desobediencia y su arrogancia. Versículo 9. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Todo cuanto David hiciera era desagradable para Saúl.
porque lo veía con ojo maligno, con envidia. Oye, mira, ¿ya viste el nuevo salmo que acaba de componer David? No, lo acabo de bajar en Spotify. Buenísimo, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿No? Ah, sí, pero se desafinó ahí en el compás 4. Y ese estilo no me gusta. ¿Y quién sabe qué? ¿Y por qué tantos instrumentos? Y no veía a David con buenos ojos. Todo lo que David hiciera era desagradable. Y eso es lo que hace la envidia. Nos hace ver solo lo negativo de la persona a quien envidiamos. Ahora, aclaro este punto, Todos tenemos algo negativo. O sea, si usted me busca a mí y me pone en el escáner, va a encontrar algo negativo. Seguro. O sea, no lo discuto. Pero yo también, O sea, si yo le busco a usted, también seguro voy a encontrar algo negativo, ¿no? Eso es así. Pero la envidia nos hace enfocarnos únicamente en lo negativo. Así. Ponerle el highlight de esa persona a quien envidiamos. O nos hace ver lo positivo de una persona, de la persona a quien envidiamos, como negativo. Nos lleva a especular cosas y a crear realidades imaginarias. O sea, mira, esta persona tiene esta virtud que tú deseas tener, ¿no? Pero no dices nada. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues de seguro ha de estar haciendo esto, o de seguro ha de andar en pecado, o de seguro, o sea, no tienes evidencias, pero dices de seguro, o sea, te sale lo evidente, te sale lo profeta, ¿no? Bueno. Oye, pero no, eso no es así. Bueno, pues si no es así, de seguro lo va a hacer. Vas a ver, te vas a acordar de mí, como de seguro va a salir lo que realmente hay. Eso es lo que hace la envidia. Pero bueno, volviendo con Saúl, no paró todo allí. El ojo maligno de Saúl se convirtió en planes malignos y se convirtió en acciones malignas. Jesús dijo que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será malo. Si nuestro ojo es maligno, está lleno de envidia, todo lo que nosotros pensemos va a ser por medio de ese filtro. Todo lo que nosotros planeemos y hagamos va a ser por medio de ese filtro. La palabra dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, si tienes el ojo maligno, todo va a fluir a través de eso. Veamos versículo 10, los planes y las acciones malignas de Saúl. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. ¿Qué tal? Déjame detengo aquí tantito porque es interesantísimo, ¿no? La aplicación para nosotros es, si tenemos, o sea, ¿qué determina si tenemos ojo bueno u ojo malo? Lo que tenemos en la mano. ¿Qué tienes en la mano? ¿Una lanza o un arpa? Tienes en la mano una lanza como Saúl, tu ojo es malo. Estás ya así, viendo todo lo negativo, listo para lanzar la lanza. O eres como David, que a pesar de las circunstancias que no eran las más óptimas en cuanto a reino, que a lo mejor no estaba recibiendo él ese ungimiento, no lo estaba viendo aquel ungimiento por medio del profeta, y estaba más bien bajo el dominio de un rey, pues que hasta endemoniado estaba, ¿sí? Él tenía el arpa en su mano. Bueno, cada uno pues determina qué tiene en su mano, ¿no? Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, y aquí están los planes, enclavaré a David a la pared. Pero David se le puso al tiro a Saúl, sacó la onda y así como a Goliat lo derribó. No, porque Saúl era el rey. Pero David lo evadió, únicamente lo evadió. Ya dijo que eres esto, ya dijo que eres aquello, vámonos. Ay, no respondió, no peleó de regreso, como dicen, ¿no? Pero él planeó eso y dijo, lo voy a enclavar a la pared, lo voy a atravesar. Y luego lo ejecutó y se la tiró, no se quedó ahí nomás en propósitos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si toda mi vida soy así? O sea, ¿cómo voy a terminar? ¿Cuál es el final de los envidiosos? ¿Cómo terminan los envidiosos, quienes tienen este ojo maligno? Pues terminan en fracaso. Cuando anhelan la victoria, la prosperidad, el éxito, como le llaman, terminan fracasados. ¿Cómo fracasó Saúl? Bueno, desde aquí, desde el versículo 11, vemos cómo como tirador de lanzas fracasó. O sea, hasta para lanzar esas ondas eres maleta, hijo. O sea, porque David lo esquivaba. O sea, ya desde ahí fracasaba. Y así es la vida de los envidiosos. Fracasan. Ves su familia, ves su economía, ves, y así, o sea, fracaso tras fracaso tras fracaso. Saúl terminó consultando a una adivina, porque Dios ya no le hablaba. O sea, una persona quien está en esta condición, cuando abre la Biblia, lo único que va a encontrar es arrepiéntete,
Pero como eso no le gusta, pues le cierra, le apaga y después se va con los adivinos. Una persona en esa condición no va a buscar a hermanos maduros en la fe que tengan un consejo bíblico para darle, que a lo mejor no le va a gustar. No. Van a buscar mejor a los adivinos. Entiéndase, doctrinas, maestros, personas que le van a decir, no, tú vales mucho, Saúl. O sea, tú no te dejes. Síguele tirando lanzas a ese usurpador que es un esto, y si no lo es, seguro lo va a hacer, y así sucesivamente. Así terminó Saúl. En vez de consultar con Dios, en vez de ir a la palabra, arrepentirse, terminó consultando con una adivina. ¿Cómo murió Saúl? Pues murió en una batalla en la cual los filisteos estaban venciendo, estaban derrotando al pueblo de Dios, y él como rey, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Dijo, no, estos filisteos nos están dando una buena barrida, entonces yo no quiero morir en manos de los filisteos. Definitivamente me voy a morir. Entonces, no quiero que digan a Saúl, ¿te fijas? No quiero que digan a Saúl lo mató un filisteo. Mejor le dijo a su escudero, oye, brother, mejor tú atraviésame, ¿no? Y el escudero le dijo, no, hombre, yo no. Al final de su vida ni para matarse sirvió. No hubo ni quien lo quisiera matar. Solito él se tuvo que poner ahí y ahí acabó suicidándose. Ahora, no sé tú, pero cada vez que yo leo la historia, o como esta semana que leí Perfil de 3 monarcas, cada vez que yo leo esta historia o medito en ella, como que algo dentro de mí me dice, qué feo es ese Saúl, ¿verdad? Qué horrible Saúl. Qué bueno que tú eres David, y hasta David te llamas. Así, claro. Como que algo dentro de mí nos dice eso, ¿no? Pero la realidad es que la envidia, según Jesús, está dentro de nosotros. Todos somos un Saúl en potencia. Todos somos un David en potencia. Todos podemos ser un Absalón en potencia. Todos tenemos eso dentro de nosotros. El asunto es quién vamos a elegir ser nosotros. Ese es el asunto. Dios no predestina a nadie para ese tipo de cosas. Cada uno de nosotros, dice el Señor, cantábamos hace rato, escoge la vida o la maldición. Escoge tú, escoge. Cada uno de nosotros elegimos quién vamos a ser. Todos somos un Saúl en potencia, aunque seamos ya hijos de Dios, aunque seamos ya nacidos de nuevo. Ahora, a lo mejor tú dices, ¿en serio? Bueno, déjame te compruebo que la envidia está en nuestro corazón, lo que dijo Jesús con el otro ejemplo que tengo para ti. Y se trata de un hombre llamado Asaf. Asaf descendía de la tribu de Gersón, y cuando ya David llegó a ser rey, para él era muy importante el asunto de la música, el asunto de la adoración y todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Dijo, bueno, yo ya no puedo estarme ahí tocando el arpa, yo tengo otras cosas que hacer como rey. Lo que hizo fue organizar todo el asunto con músicos, con cantores y todo ese asunto dentro del templo, y uno de los que David asignó para ser jefe de los músicos fue precisamente a este Asaf, del cual yo te voy a hablar. Esto que yo te acabo de decir está en 1 de Crónicas 6:31, de cómo Asaf fue designado por David como jefe de los músicos levitas. Además, en 2 de Crónicas 29 se le llama a este mismo Asaf como vidente, y vidente siempre tiene que ver con profeta cuando lo vemos en este contexto, ¿no? Era un jefe de músicos descendiente de la tribu de Gersón que tenía también la capacidad de profetizar, era un vidente. Se nos habla también en la Biblia de Asaf acerca de sus hijos. Asaf tuvo hijos los cuales sirvieron y ministraron a Dios. También los hijos de Asaf fueron músicos en el templo. También los hijos de Asaf fueron coristas, otros en el templo. En nuestro contexto, Asaf podría ser un pastor que tiene don profético, que tiene hijos que también ministran en la alabanza, en la adoración a Dios. Y ¿sabes algo? Eso suena muy bien, está maravilloso, eso está muy padre, ¿no? ¿Qué iglesia no querría tener un Asaf trabajando de tiempo completo en su iglesia, no? Creo que cualquiera. Pero lo que vuelve relevante para mí a Asaf es que un día él reconoció que tuvo envidia. Lo que a mí me impresiona de Asaf no es su capacidad para coordinar al coro o a los músicos, a los levitas, la sabiduría que tuvo para guiar a sus hijos en el camino de Dios y que ellos también fueran levitas, el ejemplo que les dio. Lo que a mí me impresiona de Asaf, aunque eso está muy bien, es digno de imitarse, fue eso, que un día tuvo valor, diga valor. Que cuando hablamos de valentía, es esto, implica valor reconocer, yo he tenido envidia, yo he sido un envidioso o soy un envidioso.
Vamos al Salmo 73, versículo 2, que es un salmo que escribió Asaf. Y aquí, en este Salmo 73, él relata esta experiencia que él tuvo y nos va a ayudar a la vez a encontrar la solución, ¿no? Si estamos en esta posición de Asaf. No vamos a ver todo el Salmo, vamos a ver solo algunos versículos. Ojalá algún día podamos verlo todo completo, estudiarlo completo. Pero hoy vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver el versículo 2, Salmo 73, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Ok, dame chance, voy a tomar agua. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Acuérdate que esto es algo poético, ¿eh? O sea, es una canción que Asaf compuso. ¿Qué implica qué? O sea, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Bueno, a la luz de todo el Salmo, al final, vemos cómo esto es una referencia a abandonar la fe, a dejar de creer en Dios. Entiéndase, a apostatar de la fe. O sea, casi resbalan mis pasos. ¿Por qué, Asaf? Bueno, nos responde en el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. Hey, así de peligrosa es la envidia, ¿eh? Por eso hay que prestar atención. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y esto nos enseña algo. Nos enseña que ni nuestro linaje, ni nuestros años en el Evangelio, ni nuestra función en la iglesia nos vuelven inmunes de la envidia. O sea, no es porque, mi papá es pastor, mi abuelo fue pastor, y si le das para atrás vas a llegar a Jonathan Edwards o a Charles Spurgeon o a qué sé yo, ¿no? No, eso no nos libra de la envidia. Lo estamos viendo con Asaf. Por eso me tomé tiempo para contextualizarnos quién era Asaf. Volviendo por un momento con Saúl y con David. Voy a regresar un poquitito con ellos. David gozaba de la bendición de Dios. Eso está claro, ¿no? Saúl no deseaba al Dios de las bendiciones. O sea, no deseaba al Dios que bendecía a David. Saúl deseaba la bendición de David. ¿Te fijas? Ahora, volviendo con Asaf. Asaf, quien servía genuinamente a Dios, se deslizó envidiando no la bendición de otro creyente, sino envidiando a los arrogantes. ¿Quiénes son los arrogantes? Los arrogantes, se entiende, aquellos quienes no toman en cuenta a Dios. Los impíos, ¿te fijas? O sea, si ponemos en comparación a Saúl con Asaf, como que Asaf se pasó un poquito, ¿no? O sea, no volteó a ver a un hermano que Dios estaba bendiciendo, no, volteó a ver a los incrédulos. Y Asaf no duda en compartirnos su testimonio, en reconocer dónde estuvo, ¿no? El desliz de Asaf, que casi lo hace apostatar, comenzó, ¿sabes cuándo? Comenzó cuando quitó los ojos del Señor, porque dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo. O sea, en vez de sus ojos estar viendo a Dios, comenzó a ver la prosperidad de los arrogantes. Quitó sus ojos de Dios, quitó sus ojos de esa honra, ese privilegio que era ministrar en su presencia. Mi hermano, miembro de esta congregación, si tú sirves al Señor en lo que sea, es una honra. O sea, hay quienes creen que no, pues voy a empezar desde abajo para ir escalando. Esto no es un multinivel, no es Amway ni Herbalife ni nada de eso. No, esto es la casa de Dios. Y sabes que el Señor nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. A todo aquel quien ha creído. ¿Qué más quieres? ¿A dónde más quieres escalar? O sea, el Señor a cada uno le da un llamado y nos va llamando y nos va pidiendo cosas y nos va diciendo que hagamos cosas, pero debemos de pensar que ese no es el éxito. Ya hemos recibido toda bendición espiritual de parte de Dios. Ya hemos sido honrados. O sea, yo siendo un enemigo de Dios, el Señor me ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Somos coherederos de la gracia juntamente con Cristo. Entonces, lo que Dios me llame a hacer, a servir, ya es un privilegio. Sea enseñando, sea plantando iglesias, sea trepándome a mover las luces, sea limpiando el baño, aspirando, lo que sea. Es un privilegio el cual nosotros debemos de anhelar, ¿no? de abrazar. Así que Asaf no toma en cuenta eso. Él no toma en cuenta la honra, sino que más bien
envidió a los incrédulos, envidió la prosperidad y el bienestar de aquellos quienes no conocían a Dios. Y esto provocó algo en él, provocó que su vista, su ojo, estuviera maligno, ¿no? Cuando alguien está mal de los ojos, hay cosas que las ve muy grandes, otras que no las alcanza a ver, etcétera, ¿no? ¿Cómo vemos el ojo dañado de Asaf por medio de la envidia? Bueno, primeramente, el bienestar de los impíos lo veía exagerado. O sea, no lo veía como era, sino que lo veía de manera exagerada. Y eso lo vemos en el versículo 4. Porque los impíos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. A ver, Asaf, tranquilo. O sea, el impío millonario, más impío y más millonario del mundo, también se enferma. O sea, su vigor está entero, o sea, ni se enferman, ¿no? Sí se enferman. Si no, pregúntale a la familia de Steve Jobs, ¿no? Era millonario, le dio cáncer, se enfermó y se murió. Y ni todos los millones que tenía, ni todo el reconocimiento que tenía le sirvieron para comprar su sanidad. Entonces, Asaf, no exageres, Asaf, los ricos también se enferman. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales. Tampoco exageres, Asaf. Los ricos ahí como los ves, muchos de ellos se esforzaron por tener lo que tienen. Y si no fueron ellos, fueron sus padres, y si no, fueron sus abuelos. Pero alguien hizo un gran esfuerzo para obtener esa prosperidad que ellos tienen. O sea, no es que yo decrete, como dije, mi prosperidad. Es que hay que levantarse temprano, es que hay que ser diligentes, es que hay que hacer las cosas bien, dentro del orden. Pero la visión dañada de Asaf lo hacía ver que los impíos, como que si los impíos ni se esforzaban, no tenían que trabajar, todo les llovía del cielo. Les aparecían los millones en las cuentas de banco así nomás. Ni son azotados como los demás hombres. O sea, estaba diciendo, los impíos ni sufren. Ay, Asaf, ¿en serio? O sea, los ricos también lloran, ¿cierto? O sea, también sufren los ricos. También pues, les va mal en la vida en ciertas cosas. No tienen una vida perfecta. Versículo 6, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Otra vez lo vemos exagerando, ¿ves? No logran todo. No logran todo lo que está en su corazón. Es la verdad. Por eso ves que los artistas que se vuelven millonarios después se suicidan, porque ya creen haber logrado todo, pero siguen sintiendo un vacío. Sigue habiendo algo en su corazón que les sigue demandando y les sigue pidiendo y les dice, esto no es, esto no es, esto no es. ¿Sabes qué es? Dios. Pero como no quieren tomar en cuenta a Dios, pues se terminan suicidando o terminan buscando en cosas que les destruyen. Así que otra vez aquí el ojo distorsionado de Asaf pues está viendo las cosas como realmente no son. Versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, es constante la exageración de Asaf. Pero además, el ojo malo de Asaf le hacía ver no solo la prosperidad de los impíos de forma exagerada, sino que lo hacía también ver su propia piedad de manera exagerada. Dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, Asaf, te las estás dando como demasiado, ¿no? Como que le estás poniendo mucha crema a tus tacos, ¿no crees? O sea, he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. O sea, soy un inocente palomita yo, ¿no? Bueno, otra vez estás exagerando. Pero no solo veía su piedad demasiado perfecta, además lo consideraba como inútil. ¿Y todo esto para qué? ¿Y tanta santidad mía? ¿Para qué? En vano. Bueno, aquellos quienes se acercan a Dios por bendiciones materiales, cuando no las reciben, cuando no las obtienen, se deslizan así como Asaf. O sea, aquellos a quienes les prometen cristianismo igual a bienes materiales, a salud, dinero, amor, ¿qué ocurre? Que después, cuando se dan cuenta de la realidad, se deslizan como Asaf. Creen que su devoción y su servicio a Dios y todo lo que han hecho ha sido en vano, ha sido inútil. Yo sirvo a Dios y ni casa propia tengo. Mira, todos los años que le he dedicado al Señor y no tengo esto, y no tengo aquello, y no tengo lo otro. Bueno, nadie te dijo que lo ibas a tener. Pero sí te dijeron que al que cree tiene vida eterna. O sea, pero bueno. Asaf también veía su sufrimiento de forma exagerada. Veía la piedad, la prosperidad de los impíos de manera exagerada, su piedad la veía de forma exagerada
Y además su sufrimiento también lo veía de forma exagerada. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf. O sea, si tú trabajas en el templo, ¿a qué horas te azotan ahí en el templo? Te la pasas con instrumentos y adorando al Señor y todo este asunto y coordinando a los músicos. ¿Quién te anda azotando, Asaf? Pero ya la visión exagerada, ¿te fijas? Ahora, ciertamente la vida en sí misma trae consigo sufrimiento. Eso es así. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo imperfecto, nos enfermamos, etc. O sea, este mundo trae consigo sufrimiento. A eso hay que añadirle que nosotros los creyentes, a causa de Cristo, también sufrimos y padecemos. O sea, sí hay sufrimiento, es una realidad, pero no todo en la vida del creyente es sufrimiento. O sea, tampoco quiero ponernos acá como mártires. Ay, pobres inmundos de nosotros que nomás sufrimos. No, eso sería la teología de Asaf, ¿no? Pero, mis hermanos, no todo es sufrimiento en la vida. El testimonio de Asaf nos enseña nuestra vulnerabilidad ante la envidia. Ahora, quizás tú digas, ahí estoy yo. O sea, ya me identifiqué con Asaf. Yo estoy igualito que Asaf, me estoy deslizando. O sea, mi fe está ya así como que en la orillita. Y ya estoy así a un pasito de abandonar la iglesia. Y de ahí, como puse el ejemplo el otro día de otro pastor, ya en la silla del conflicto, estás muy cerquita de la apostasía. Bueno, si ya estás así, o si no estás así, pero deseas prevenir estar así, te voy a leer el primer consejo, el primer paso para combatir la envidia. Dice el versículo 17 del Salmo 73. ¿Hasta qué? Diga, ¿hasta qué? Antes no, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué representa el santuario de Dios en la Biblia? Representa, número 1, la comunión con Dios. Como ministro, Asaf, como ministro del templo, él tenía acceso al lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba, cosa que David no, porque por tribu no le correspondía a David. David decía, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. O sea, hasta el pájaro se mete y hace su nido y yo no puedo entrar. ¿Sí? O sea, ahí tú puedes ver, Asaf tenía eso que David no tenía. Por eso David hizo todo este asunto del templo y los músicos, para de alguna manera estar cerca de la presencia de Dios, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Asaf tenía acceso a ese lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba. Y yo me imagino a Asaf con todo esto en su mente, con todo esto en su corazón, y aún así tocando, y aún así dirigiendo alabanza y haciendo lo que hacía. Y lo veo, me lo imagino un día entrando al templo y con este asunto, ¿no? Toda la presencia de Dios y la gloria de Dios, y él ahí, no, aquel cuate ya se compró un camello del año y así, ¿no? Y de pronto un día, en el santuario de Dios, porque estaba en el lugar correcto, Dios le hace caer el 20, ¿no? Así como que le cae la monedita, así, y ya, entra en modo, ya entendí, ¿no? Y sabes que nosotros, así como Asaf, tenemos también acceso, entrada hasta el trono de Dios. O sea, eso está disponible. Lo que para David no estaba disponible, para nosotros está disponible. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues, porque podemos. Entonces acerquémonos confiadamente, hagámoslo sin titubear, sin dudar, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar tus sueños, para alcanzar tus logros. No, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro que Asaf necesitaba era que estaba en la orillita del filo y se estaba a punto de apostatar y de caer, y en el trono de Dios, en la gracia de Dios, en la presencia de Dios, encontró ese socorro, ¿no? Ahí está la ayudadita. A veces estamos así en el filo como Asaf, a punto de apostatar, y le estamos pidiendo, quiero un trabajo nuevo, Señor. Sí, o sea, por eso dice, ya después comprendí. Pero ahí no comprendemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice la palabra. No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros. Mientras que Asaf le decía, no, yo quiero el camello del año de aquel incrédulo, el Espíritu le decía al Señor, no, lo que necesita es que se quite de la orillita. Que es entender, es entrar a tu presencia, es entrar en comunión más profunda con Dios, ¿no? Además, el templo, además de representar comunión con Dios, también era el lugar en donde se reunía el pueblo de Dios. Se reunía el pueblo de Dios para ofrecer sacrificios, para las ceremonias que conmemoraban ciertas fiestas, que apuntaban hacia Cristo. O sea,
Imagínate por un momento en el templo de Jerusalén. ¿Qué ocurría en el templo? Sí, habían cambistas que vendían cosas, pero al final llegaban hasta donde estaban los sacerdotes y se ofrecían los sacrificios, la expiación por el pecado, se purificaban las mujeres, etcétera, ¿no? Se presentaban a los niños, se circuncidaban, o sea, todo era un ambiente que tenía que ver con Dios y con la piedad. Bueno, la comunión con Dios también, o este santuario de Dios también implica la comunión con nuestros hermanos, con el pueblo de Dios. Cuando nosotros estamos en comunión con el pueblo de Dios, dejamos de pensar en nosotros mismos, ¿sí? A veces pensamos que nada más nuestro mundo es el que existe, que nada más nuestros problemas existen, que nada más yo soy el centro del universo, pero cuando salimos del yo, de mi introspección, y llego y me encuentro con el pueblo de Dios, puedo convivir con otro hermano y ver que el problema de mi hermano es mucho mayor que mi problema. Que el socorro y la gracia y la misericordia que necesita mi hermano es mayor que el que necesito yo. Y me doy cuenta de que no es para tanto. Y a veces hasta me siento avergonzado y digo, yo ando llorando y me ando ahogando en un vaso de agua cuando este sí tiene un verdadero problema. Yo me estoy ahogando en un vaso de agua porque no sé, no me compré unos zapatos nuevos este fin de semana en el mall. ¡Qué gran tribulación! Y este hermano tiene cáncer. Le diagnosticaron cáncer. O cosas, ¿te fijas? Y lo vemos en perspectiva y decimos, pero eso solo ocurre cuando salimos de nosotros mismos y cuando estamos en comunión con el pueblo de Dios. Cuando estamos en comunión con el pueblo de Dios, nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:24. O sea, estar en comunión con el pueblo de Dios no es nada más venir y sentarnos ahí en una silla. Porque hay quienes, como dije en la mañana, vienen, se sientan y quieren doble cubrebocas, ¿no? Uno para acá y otro para acá. Y que acaba la reunión y... Sí se puede, hermanos, se puede. O sea, tráete tu regla así y mide la distancia y puedes de aquí a distancia hablar con el hermano. No lo tienes que abrazar, puedes nomás platicar, y puedes escuchar, y puedes considerarle, y puedes estimularle al amor y a las buenas obras y decirle, oye hermano, ¿ya te has inscrito en alguno de los cursos de discipulado? ¿Eres parte de estudios bíblicos? ¿Eres parte de algo, de todo lo que la iglesia ofrece? No, pues la verdad no me gusta, y no, échale ganas hermano, mira, haciéndolo no se te van a caer los dedos, ni te va nada, o sea, va a ser de bendición para tu vida, lo ha sido para la mía y todo. Bueno, si es alguien carnalote, va a decir, ese brother, ni caso le voy a hacer, ¿no? Pero en una de esas lo haces recapacitar, lo haces volver desde donde andaba y dices, ¿sabes qué? Sí, voy a entrarle y recibo bendición y recibo edificación. Eso es la iglesia, eso es la comunión unos con otros. Cuando volvemos a la comunión con Dios y con su pueblo, podemos comprender el fin de los impíos y podemos comprender el fin nuestro, de los creyentes. Vamos a ver el fin de los impíos, lo que comprendió Asaf. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Fíjate cómo cambió su visión. Primero los veía como que no les pasa nada, como que todo les va bien, como ni sufren, ni el aire les pega, ni el sol les da, ¿no? Pero ahora, ya entrando en la presencia de Dios, en comunión con el pueblo de Dios, comprendió, entendió. Mira, yo me ponía a pensar y a meditar en esto. Aun si las exageraciones de Asaf acerca de la prosperidad de los impíos fueran verdad, o sea, que fuera cierto, realmente los impíos nunca les pasa nada, todo bien, está de maravilla. ¿De qué les va a servir todo eso en el lago de fuego y azufre? O sea, toda su vida han sido prósperos, nunca han pasado el más mínimo dolor, el más mínimo inconveniente, toda su vida. Pero, ¿cuánto? ¿80? ¿100? 120 años, vamos a poner hasta 150, voy a ser bien generoso, años de puro éxito, prosperidad. Compáralo con la eternidad en el lago de fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere, como dice la palabra. O sea, ahora, por otro lado, vamos a suponer que las exageraciones de Asaf sobre la vida de aflicciones del creyente fuera verdad.
O sea, que realmente el creyente desde que nace, puro sufrir, sufrir y llorar, como dijo el salmista aquel, ¿verdad? Que vamos a suponer que fuera cierto. ¿Tú no crees que valdría la pena por las promesas eternas? O sea, ¿te fijas cómo la palabra pues, es bien simple y bien, o sea, simple de entender? A veces nosotros la complicamos. Pablo entendía esto y dijo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto, o sea, no cabe la menor duda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, veo las aflicciones de este tiempo y veo la gloria y digo, ni hablar, ni para qué comparar. También le dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, espérate, Pablo, mira, desde que te convertiste ya estabas en el suelo, el Señor te tiró al suelo, todo faroleado, ¿no? Todo charoleado. Y luego, después de eso, te conviertes, el mismo Ananías estaba ahí medio como que no, sí oro, no oro, o sea, ya te estaban rechazando, en la iglesia no te querían aceptar porque eras el que los perseguía, los judíos no te querían, pues te querían matar porque habías abrazado a Cristo, y luego de ahí plantas iglesias, te persiguen, te apedrean, naufragas, y luego te vas ante Félix, y bueno, toda tu vida puro sufrir, Pablo, desde que te convertiste, ese sí. Pero él dice, eso es una leve tribulación momentánea. Un momento, ¿sí? Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Eso produce en mí, decía Pablo, y incluye a los corintios, esperando, ¿no?, que así fuera, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, como que ya no haya más palabras para expresar esto que nos hace que produce en nosotros cuando pensamos en la eternidad. Hablábamos el viernes acerca de la resurrección. O sea, pensar en la resurrección, estar centrados en un mensaje bíblico que nos apunta, que nos pone en perspectiva la eternidad. ¿Qué hay en la eternidad? Vamos a resucitar. Nuestros cuerpos, que van a ser cuerpos físicos, van a ser perfectos. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber tristeza. O sea, y no es algo etéreo, no es algo imaginario, es algo real. El Señor con su voz va a hacer que los huesos secos revivan, más que unos van a revivir para condenación eterna, para que les lean su cartilla, y nosotros para estar disfrutando con Él. El viernes venga si quiere aprender más de esto, vamos a ver cómo va a ser este cuerpo nuevo que el Señor nos va a dar. Pero ¿te fijas cómo? O sea, ¿quién piensa, después de pensar en todo esto, quién piensa en carros, casas, ropa, cosas materiales? Solo cuando estamos en comunión con Dios, solo cuando estamos en comunión con su pueblo podemos reconocer nuestra condición. Porque dije que eso es lo que yo admiro de Asaf. Dice el versículo 21 del Salmo 73. Aquí es en donde él reconoce su condición en ese momento. Reconoce cómo era él cuando sus pies casi se deslizan, casi resbalan, cuando él tenía su mirada mala, su ojo malo a causa de la envidia. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma. ¿Qué tal? Sí, hay cristianos amargados. O sea, ahora, fíjate bien, nuevamente repito, Asaf ministraba en el templo, estaba como autoridad de otros músicos. O sea, ¿te imaginas el líder amargado? ¿Cuántos líderes amargados hay también? Pastores amargados hay también. Ve que es para todos, ¿no? También a mí me confronta el Señor. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. En serio, ministrando y con esas cosas en tu corazón. A veces hablan personas, se viven experiencias, ¿no?, en las cuales viene alguien y le dice a otro, ¿sabes qué? Perdóname. Y el otro, ¿por qué o qué? No, porque es que te tenía un odio. Hubiera podido, así como Saúl, te hubiera atravesado. Y tú así como que, no, yo pensé que todo estaba bien. ¿Y desde cuándo estás así, brother? No, pues desde el 84. Suena chistoso, pero es verdad. Y lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? Pero dice Asaf, después de entrar en el altar de Dios, dice, mi corazón sentía punzadas, lo reconozco que era un amargado, reconozco que era un envidioso.
Y además, versículo 22, era un torpe. Tan torpe era yo. O sea, no era muy vivo, no era muy sácale punta, porque así se sienten los envidiosos. Dicen, no, yo soy especial, a mí no me ven la cara y así, ¿no? Dicen, no, yo era un torpe que no entendía. Es más, era como una bestia delante de ti. Eso dice Asaf. Y yo coincido con Asaf. Así somos cuando hacemos a un lado lo que Dios dice para abrazar nuestra propia opinión. O sea, yo nuevamente no le estoy llamando así igual, no. O sea, no es que tenía la autoestima baja, Asaf. Dice, es que yo cuando estoy separado de ti, Señor, nada puedo hacer. Cuando no estoy pegado a la vid, pegado en comunión contigo, no puedo hacer nada. O sea, sí hago, pero lo que hago perece. Lo que hago no me llena. Lo que hago me es de estorbo. No me sirve de nada. No me lleva a ningún lado. Soy como una bestia delante de ti. Estar en la presencia de Dios nos ayuda a tener un concepto de nosotros mismos conforme a la medida de la fe. Se habla mucho de la autoestima. ¿Qué pienso yo de mí mismo? Pues yo aquí veo a Asaf diciendo, cuando estoy en la presencia de Dios, conozco. Cuando estoy en la presencia de Dios, valgo. Cuando estoy en la presencia de Dios, estoy pleno. Pero cuando estoy en mi rollo, en mi opinión, en mi arrogancia, en mi envidia, soy así. No soy capaz de producir absolutamente nada. Eso es la medida de la fe, una perspectiva de uno mismo conforme a la medida de la fe. Y lo vemos a Él, vemos a Dios por medio de Cristo. Es decir, me veo yo y veo un lado, veo el otro, pero me da la posibilidad de ver a Dios por medio de Cristo. Y podemos ver, cuando vemos a Dios, nuestra torpeza, nuestra ignorancia, nuestra inmundicia. Por eso tiene que ser exaltado Dios, tiene que ser exaltado Cristo por medio del Evangelio, para que nosotros podamos ver nuestra condición, nuestra vulnerabilidad, podamos entonces reconocer no que soy campeón, no que soy lo máximo, no que soy un emprendedor, no, eso soy. Él es el exaltado, yo soy solamente un torpe, ignorante, inmundo cuando me separo de Él. Estar en su presencia, mis hermanos, nos vuelve humildes. A eso se le llama humildad, nos vuelve humildes. Primero Asaf, cuando estaba en el ojo maligno, presumía de su limpio corazón, ¿sí? Yo estoy corazón limpio, lo máximo. O sea, estoy hasta orgulloso de lo humilde que soy, ¿no? Así se ve alguien que está con el ojo malvado. Pero Asaf, después que entró a la presencia de Dios, reconoce algo. Dice, mira, ya no voy a hablar de mis manos limpias y mi alma a lo máximo. No. Lo único que me libró de no resbalar, de no apostatar, fue que no me aparté del Señor. Eso fue lo único. Nada más. Versículo 23. Con todo, siempre estuve contigo. O sea, sí estaba amargado, sí estaba todo, pero ahí estaba. Y eso trae esperanza y aliento para mí, con ciertos hermanos quienes, dices tú, están ahí en la orillita, pero aquí están. No sé si me está captando lo que digo. Porque llega un punto en el que desaparecen, en donde te bloquean, en donde ya no te contestan, en donde y ya. Y todavía después se quejan. No, es que no vino el pastor aquí a la puerta de mi casa a tocarme y a rogarme que regresara a la iglesia. Asaf dice, lo único que me libró de no apostatar fue que siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. O sea, Asaf no puso su carta de renuncia a David. Y le dijo, David, bye, búscate otro director de música porque yo me voy. O dijo, ¿sabes qué, David? Ya vi que tú esto y aquello, yo, etcétera, me voy y no quiero nada que ver contigo ni hablarte nunca más. No, siempre estuve allí. Y cuando nosotros estamos con Él en la presencia de Dios, aún con estas cosas que el Señor nos muestra, el Señor nos toma de la mano derecha. Dice, me tomaste de la mano derecha. Es el Señor el que nos encontró, ¿sabes? El Señor no anda perdido, no, Él es el que nos encuentra a nosotros, Él es el que nos guía a nosotros. Dice, me has guiado según tu consejo. Así se ve a alguien quien está en la presencia de Dios. Dice, esto yo opino, pero mi opinión vale 3 cacahuates. Es tu consejo el que me guía. Aquí dice esto tu palabra, Señor. Yo tengo otra opinión, a lo mejor yo lo haría distinto, pero bye. Y soy guiado por tu consejo. El Señor nos da la mano, pero cada uno decide si le toma la mano
O si dice, no, yo voy por acá, Señor. Tú dices que es por allá y me quieres guiar, pero yo me guío a mí mismo porque yo, acuérdate que soy emprendedor, acuérdate que yo soy lo máximo y yo tengo que sacar el campeón que hay en mí. Y después me recibirás en gloria. ¿Te fijas cómo hace miles de años Asaf ya tenía la promesa eterna en su corazón? El Señor me va a recibir en gloria. Es un camino que va hacia la gloria, el cual se transita con Dios, tomando nuestra mano, guiándonos por medio de la palabra. Finalmente Asaf reconoce que solo el Señor nos puede saciar eternamente. Es solo Él, para no envidiar a nadie. O sea, envidio cuando reconozco que esa otra persona tiene algo que yo carezco, que yo no tengo. Pero cuando yo estoy en la presencia de Dios, me doy cuenta de que estoy completo en Él. Es lo que dice su palabra. Completos estáis en Cristo, dice Colosenses. Que no me falta nada. Como decía David, mi copa está rebosando. O sea, ya no le cabe más. Tú, Señor, lo llenas todo en mi vida. Y lo dice en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, ¿a quién yo admiro? ¿Admiro al millonario? ¿Admiro a X, aquel? ¿O admiro a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿A quién más? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, no deseo nada. ¿Qué quieres? Nada, ya lo tengo todo. Estoy saciado en Cristo. Mi carne y mi corazón desfallecen, sí. O sea, estoy completo, pero tengo carne y sigo siendo humano que se cansa, que sufre y que pasa por hasta estos asuntos de deslizarse, ¿no? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi porción es mi plato de comida, es lo que implica. O sea, una porción de comida. O sea, no es como un buffet, ¿no? Que atáscate ahora que el lodo, ¿no? Sino es una porción de comida. Bueno, mi plato de comida es Dios para siempre. Piensa que comes algo, comes bien, delicioso, y después te pasan por enfrente de ti un manjar. ¿Qué dices? No, pues sí, se ve delicioso, pero pues yo ya estoy bien, yo ya comí. Así es cuando estamos saciados en Dios, cuando estamos satisfechos en Dios. Pueden pasar cosas del mundo y dices, no, pues sí está muy bonito eso, pero yo estoy bien, gracias. ¿Sí? ¿No te pasa cuando vas a tu país? A mí me pasa cuando voy al mío, que quisiera tener 5 estómagos para comerme tacos, tostadas, tamales, tlacoyos, toda la vitamina T, pero pues nomás llego así, voy a comer todo y como un poquito y ya me lleno, ya no me cabe nada. Digo, estamos saciados en Él. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Te acuerdas lo que dije? O sea, de los que estaba hablando Asaf, era de aquellos quienes se apartaron de Dios. Aquellos quienes, habiéndole conocido, después dieron vuelta atrás. Y como el perro vuelve a su vómito, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, no es que son elegidos y aunque vuelvan a su vómito ya son elegidos. No, eso dice la filosofía. La palabra dice, los que se alejan de ti perecerán. O sea que una vez estuvieron cerca, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Cuál es el destino? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No te puedes apartar de Dios y recibir un premio de Dios. Y después estar en gloria con Él. Y después recibir galardones de Él. No tiene sentido, ¿no? Versículo 28. Pero en cuanto a mí, o sea, esos son nosotros. No dice, no, pues mi compadre allá anda, yo también. No. Está el compadre. Está quien sea. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cuál es el bien para ti? ¿Cosas materiales? No. Para Asaf dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Ahí está mi esperanza. En Él está mi esperanza para contar todas tus obras. Concluyo haciendo 3 llamados. O sea, me dirijo a 3 auditorios distintos que pueden estar aquí o pueden estarnos viendo o nos escucharán después, qué sé yo. Primero, quiero hablarles a los impíos, porque lo que dijo Asaf es una realidad. O sea, no importa cuánto bienestar puedas acumular en esta tierra, cuántos bienes materiales tengas, si no le rindes tu vida al Señor, te espera una eternidad de terror, te espera una eternidad de tormento. O sea, no es como que no, yo estoy bien, no tengo problemas. Eso déjalo para los marihuanos, para los cocainómanos y las prostitutas, pero yo estoy bien, me va bien, mi familia y yo nos llevamos bien, bueno, al menos no tenemos problemas. Le suelto la tarjeta y se va de compras y yo hago mi vida con mis amigos. O sea, ella es feliz, yo soy feliz. Mis hijos, a ellos no les falta nada.
y hasta acabaron una carrera, les va bien. No, yo no necesito. No, ¿sabes qué? Todo eso, lo que dijo Asaf, es realidad. Y si tú no confiesas a Cristo como tu Salvador y tu Señor, te espera asolamiento, terror, tormento eterno. ¿Cuál es la solución? Arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo para salvación. Eso es, así de simple. Ahora, hablo a los Saúles. Si eres un Saúl, quizás, a lo mejor estás envidiando la bendición de otro hermano, la bendición de alguien. Bueno, si tú eres, ese es el caso tuyo, arrepiéntete. Busca ese momento, así como Saúl pudo haberlo hecho, ese momento en el cual quitó sus ojos de Dios, del privilegio que Dios le dio, para ponerlo en cualquier otra cosa. Busquemos ese momento en el cual la desobediencia llegó a nuestra vida, la obstinación llegó a nuestra vida, tratamos de seguir nuestra propia opinión. Bueno, el Señor es grande en misericordia. O sea, así como podemos afirmar con certeza que hay tormento para el que se aparta de Él, para el que le rechaza a Él, también podemos afirmar con certeza que Dios sigue siendo grande en misericordia, que Él sigue siendo lleno de gracia, que Él sigue perdonando a todo aquel quien vuelve a Él arrepentido. Al corazón contrito y humillado el Señor no desecha. Así que, bueno, esa bendición que tu hermano tiene puede ser tuya también, y lo es, si te arrepientes, si te acercas al trono de la gracia para encontrar ese oportuno socorro. Es simple. Y finalmente, quiero hablar para los Asafs, si hay algún Asaf que ya superó un momento de envidia en su vida. Bueno, no te confíes, no te acomodes, permanece en el santuario de Dios. Podemos permanecer, nadie nos saca, nadie nos dice, hey, ya, bye, vamos a limpiar. No, siempre está la presencia de Dios disponible para nosotros, así que permanezcamos en el santuario de Dios, esto es, en comunión con Él, en comunión con su pueblo. Continuemos, perseveremos con los ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te invito a que te pongas de pie, vamos a finalizar. Termino diciendo que solo en su presencia estaremos completos y estaremos contentos, sin importar cuánto hay en la cuenta de banco. Solo en su presencia vamos a ser humillados y vamos a tener un concepto de nosotros mismos conforme a la medida de la fe. ¿Qué es esto? Es reconocer que no merecemos ningún privilegio, no merecemos ningún trato VIP. El Señor no tiene ovejitas VIP, el Señor tiene siervos. Solo en su presencia podemos reconocer eso. Soy su siervo, no soy más que otro o menos que otro. Hemos sido lavados con la misma sangre. Solo en su presencia vamos a librarnos de la amargura que produce cuando no nos reconocen, así como Saúl no fue reconocido, cuando no nos aplauden. Solo en su presencia seremos capaces de gozarnos cuando un miembro del cuerpo recibe honra, como dice 1 Corintios 12:26. Si un miembro del cuerpo recibe honra y Dios lo usa y Dios le llama a X o Y que a lo mejor yo hubiera deseado, cuando estoy en su presencia puedo gozarme. Es lo que dice la palabra. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por hablarnos, por confrontarnos de diversas maneras. Gracias porque tú sigues siendo fiel y tu mensaje no ha cambiado. La esperanza tampoco ha cambiado. Y cada vez que nos exponemos a tu palabra, sea así, sea quizás en un tiempo de oración, de comunión contigo en lo íntimo o colectivo, tú siempre, Señor, nos muestras nuestra condición, nos muestras quiénes podemos ser si quitamos nuestra mirada de ti. Pero queremos, Señor, que nuestro ojo sea bueno, porque si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo será bueno. Nuestras perspectivas serán buenas, nuestra opinión será buena, nuestro fruto será bueno, pues no puede el árbol bueno dar fruto malo. Pero el árbol solamente da fruto cuando está apegado, permaneciendo en la vid. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que esta permanezca en nuestros corazones, que podamos meditar en ella cada día y que podamos, Señor, dar fruto, atenderla. Es lo que queremos hacer, atenderla, obedecerla. Gracias, Señor, por mis hermanos. Aún por aquellos quienes quizás no te conocen y hoy han escuchado,
que hay solución y que hay perdón en ti. Señor, obra en sus corazones. Dale, Señor, perdón para sus pecados, a nosotros también. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.